Para terminar la clase número 3, presentamos la parte número 3 de cría correspondiente. Con el tema que vamos a empezar a tratar esta tercera parte es el servicio en los rodeos de cría. ¿Qué se entiende por servicio? Es cuando se juntan los reproductores, tanto machos como hembras, en los rodeos. El mismo puede ser continuo o estacionado. Esto dependerá de las infraestructuras y de la conveniencia, sobre todo económica, del sistema que se esté trabajando. ¿Qué condiciones debo tener para lograr una buena preñez? Principalmente que los vientres estén ciclando y en balance energético positivo. Y los toros tienen que estar sanos, buen estado corporal y por un porcentaje adecuado para el trabajo. Aquí en el servicio se define la eficiencia productiva de nuestro sistema, por lo cual es importante que el mismo sea lo más eficiente posible. Y en el caso de ser estacionado se recomienda una duración de no más de 90 días y en algunos casos hasta 60 para asegurarnos una presión de selección sobre los vientres. El servicio estacionado, que mencionamos anteriormente, tiene como ventajas mejorar la alimentación al hacer conseguir la mayor oferta con los más altos requerimientos, manejar la carga a través del año, mejorar la atención del personal durante la expedición, obtener un destete uniforme, manejo de crías en la misma época, seleccionar por fertilidad a las madres, eficientizar el trabajo del personal, uniformar las ventas de terneros y los descartes, facilitar la suplementación y los destetes anticipados y precoces, aplicar racionalmente un plan sanitario, permite realizar diagnóstico de gestación y como limitaciones principales tenemos un manejo nutricional más exigente, mayor y mejor infraestructura, mayores exigencias sanitarias y personal bien entrenado. A la hora de poder definir un servicio estacionado, la fecha de dicho servicio, debemos ver dónde logramos hacer coincidir la mayor oferta forrajera con el mayor requerimiento de los vientres y así lograr la mayor fertilidad. Como vemos para el ejemplo de las megatérmicas, tenemos un pico en el verano de producción de pasto, por lo cual podríamos adecuar, como en el ejemplo, el servicio entre diciembre, enero, febrero, inclusive a veces puede adelantarse unos días o atrasarse unos días. De esta manera nos aseguramos una buena producción de pasto, por lo cual un balance energético positivo en los vientres y con esto el mayor éxito en la preñez. Me parece oportuno aprovechar que la oferta forrajera puede variar en nuestros campos, por lo cual podemos tener la oferta forrajera como mostramos anteriormente de color verde o incluso un año que hay menos precipitaciones donde la producción de pasto va a ser menor en rojo. ¿Qué podemos hacer para llegar con buena condición corporal al siguiente parto? Con lo cual a ese vientre, viendo que cuando nosotros ya vemos que no va a haber pasto, podemos tomar la decisión de un destete anticipado y con esto bajar los requerimientos y lograr recuperar o llegar con una buena condición corporal para la época invernal. También vale aclarar que si el año viene bueno, como se dice, y tenemos mayor producción de pasto, podemos dejar el ternero un tiempo más con la madre, logrando así mayor peso de los terneros al destete. Continuando con el ejemplo sobre pasturas megatérmicas, ahora en una secuencia de 2 años, logramos ver que en momentos el vientre en producción va a estar ganando peso, perdiendo peso o manteniendo peso. Es importante el conocer cómo manejar esta curva en función de la oferta, lo cual consideramos que es una herramienta clave para el manejo de nuestros rodeos. Cambiando ahora a pasturas mesotérmicas, pero respetando el mismo concepto, vamos a adecuar nuestras curvas de requerimientos en función de las ofertas forrajeras. Fíjense que acá el servicio ya cambió, no es más en diciembre, enero, febrero y pasó a ser en septiembre, octubre y noviembre. Las pariciones de septiembre se adelantaron a julio, por lo cual el requerimiento del vientre es casi similar en todos los ambientes, pero adecuarlo en función de la oferta que tenemos es la base del manejo de los rodeos de cría.
Aquí le mostramos dos esquemas, ejemplos posibles de manejo, donde para cada uno podemos ver las distintas épocas de servicio, destete, parición, el tacto o prácticas complementarias en función de la fuente forrajera o del recurso forrajero que estemos utilizando. Tenemos distintas formas de estacionar el servicio. Una vez que definimos la fecha para estacionar el servicio, lo podemos hacer de distintas maneras. Una de ellas es de manera brusca, donde colocamos los toros con las vacas solo en el periodo de servicio definido y los retiramos. En ese primer año va a haber muchas vacas que no quedaron preñadas, que deberán salir del sistema o esperar hasta el año siguiente para entrar a la misma época de servicio, con lo cual presenta un mayor esfuerzo financiero y hay que tomar una decisión desde el punto de vista empresarial si estamos de acuerdo a disminuir ese capital hacienda ese primer año o esperar a que el año siguiente entren al servicio, con lo cual tendremos menos producción de terneros. El gradual nos plantea que una vez que definimos la fecha óptima de servicio, vamos acortando gradualmente el servicio año tras año, por ejemplo, puede ser un mes al año, hasta llegar a la fecha óptima. Esto se demora más en llegar, pero los primeros años no tenemos muy marcado la disminución en los índices de preñas, entonces el esfuerzo financiero es mucho menor. Y luego tenemos uno que sería una combinación, donde es un servicio brusco con servicio complementario. Entonces hacemos el servicio en la época definida, van a quedar vientres vacíos, esos vientres vacíos van a tener una segunda instancia de posibilidad de servicio, o sea, se le repite y se le hace un servicio complementario, quedando este rodeo desfasado con el anterior. ¿Qué se hace? Este rodeo se mantiene el tiempo de años hasta que salen del sistema por no tener reposición. Entonces, ¿qué sería esto? Esto nos lleva a un esfuerzo financiero intermedio entre los dos casos anteriores, pero bueno, genera otras complicaciones como es otras épocas de servicio y de pariciones con las complicaciones que de manejo llevan. El manejo de los vientres y toros durante el servicio, ¿qué deberíamos hacer con los reproductores? En primera medida es que ellos estén en buen estado nutricional y sanitario. Después, si lo podemos asignarle potreros con buena producción de pasto para asegurar sobre todo estos balances energéticos positivos y que los toros tengan su buena alimentación durante el periodo de trabajo, que sean limpios, tanto para que el toro pueda realizar su trabajo como para que no se lastime, no sea problemas por el ambiente en el que trabaja, lastimaduras sobre todo el prepucio, adecuar la asignación de toros, separar por categorías, recorrer potreros diariamente y identificar si hay posibles o faltas o exceso de toros en función de los grupos sexuales, un manejo de la aguada si es posible, una herramienta útil en campos sobre todo más agrestes, más complicados, si podemos cerrar el agua una vez al día y abrirla genera que se amontone o se junte la hacienda para tomar agua y el toro tenga mejores posibilidades de monta, y sobre todo toma de datos para poder después pasar esos datos a información y ayudarnos en la toma de decisiones. Un punto que queríamos marcar en esta clase de cría era la bioestimulación, que tiene como objetivo acortar el anestro posparto. Conocemos dos herramientas usadas en los campos de cría. Una es el efecto toro y el otro el destete temporario. Lo que cabe destacar que son dos técnicas de bajo impacto, se pueden realizar en sistemas ordenados, con infraestructura adecuada y con indicadores biológicos altos. O sea, esto nos va a ayudar a pasar de un destete de 75% o 73% a 80% o de 82 a 87%. Si tenemos problemas estructurales básicos antes para no lograr los indicadores de destete, la solución no va a ser esta técnica. Continuando con otro tema de la clase, es toros. Creo que es de gran importancia los toros, ya que por cada toro se van a preñar alrededor de 25 o 30 vientres.
por lo cual los mismos deberían estar adaptados al ambiente donde van a trabajar, ser eficientes durante su trabajo, estar sanos y tener los atributos que valora el mercado para obtener mejor precio en el producto a vender. Cuando vamos a seleccionar, ya sea los toros de producción propia o de compra, lo podemos hacer por cuestiones fenotípicas, funcionales, sobre todo a donde van a ir a trabajar, y genotípicas. El manejo de los toros se plantea una revisación anual, en la cual puede ser realizarse el boqueo, donde vamos a ver la edad de estos toros, la revisación sanitaria, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual, circunferencia escrotal y una revisación general donde vemos aplomos, vista, prepucio, etc. En cuanto a la prueba de calidad seminal y capacidad de servicio, nos parece que es una herramienta que podemos exigir a nuestros rodeos a la hora de comprar toros, ya que si un toro que viene no tiene calidad seminal, no va a servir y no vamos a perder de preñar entre 25 o 30 vacas, como dije anteriormente. En cuanto a la asignación de toros en los rodeos de cría, pueden variar entre un 2, 4 o 5% en función de las características del establecimiento o del mismo reproductor. Incluso a veces pueden llegar a valores mayores al 7, 8 o 10%. Como características del establecimiento, el apotreramiento, cuando tenemos potreros más grandes, distancias más largas que recorrer, mayor número de toros, a mayor relieve, tenemos cerros, quebradas, va a haber mayor porcentaje de toros que en campos llanos, la distribución de las aguadas, la distancia de las aguadas y si el servicio es continuo o estacionado. Por ahí si hacemos un servicio estacionado donde tenemos más concentradas los celos, deberíamos tener en esa instancia un poquito mayor el porcentaje de toros. Con respecto al reproductor, de alta performance del toro, la adaptación al ambiente y si podemos tener el dato de capacidad de servicio, a mayor capacidad de servicio, menor porcentaje de toros. Las biotecnologías reproductivas que podemos utilizar en los rodeos de cría es la inseminación artificial y la transferencia embrionaria. Son dos técnicas mayormente usadas en cabañas y en menor medida en rodeos generales, campos muy de punta. Los principales objetivos de la herramienta en ambos casos es mejorar el resultado económico de la empresa, tanto por medio de la genética y la sanidad de los rodeos. Siempre y cuando, si tomamos alguna decisión de estas herramientas, biotecnologías, podamos responder con el potencial pastura para que el potencial o el objetivo del establecimiento sea cumplido. A modo de conclusiones de esta clase número 3, podemos decir que nos resulta de gran importancia entender los requerimientos por vientre en producción y su comportamiento, siendo este similar en todos los ambientes. Su manejo es una herramienta clave para definir el negocio. También vimos, cuando trabajamos con los recursos forrajeros, que tanto en producción y calidad van a determinar el potencial pastura de los establecimientos. Adecuar cada recurso para el ambiente que mejor se comporte, logrando la mejor rentabilidad y sustentabilidad. Vimos que la suplementación es una estrategia de manejo a incorporar siempre que el negocio lo defina. Y la condición corporal permite planificar el manejo nutricional de los vientres a lo largo del año y fortalecer sobre todo el criterio a la hora de tomar decisiones. Para terminar las conclusiones, además, el servicio que vimos deberíamos adecuarlo a la oferta forrajera y a la demanda del rodeo, permitiendo lograr los mejores resultados en los sistemas. Sumando a este el concepto del uso del destete como herramienta de alto impacto en nuestros rodeos, el servicio estacionado logra hacer manejo más eficiente de los recursos, siempre que el sistema lo permita, analizándolo con una mirada empresarial, y el manejo de los toros, bioestimulación y biotecnologías nos permitió ver la importancia de una buena reproducción, definiendo la futura producción del sistema. El análisis debe ser principalmente desde el punto de vista económico, en función del potencial animal, pastura y sanitario. Damos por terminada la clase número 3 de cría
y con esto pasamos a la siguiente semana con la clase que corresponde.